que hay unas acusaciones en contra de Venezuela otra vez Estados Unidos y su concierto. Bueno, la OEA pretende en este momento, bueno, abrir unas audiencias públicas donde se va a evaluar el tema de lesa humanidad, obviando, entre otras cosas, primero que la OEA no es competente, no tiene organismos competentes, ni hay un ordenamiento jurídico relacionado con el tema de lesa humanidad. O sea, la tipificación de delitos de lesa humanidad está en el Estatuto de Roma, el competente para investigar casos de lesa humanidad es la Corte Penal Internacional, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, de manera supletoria. Eso significa que solo eso ocurre cuando en el propio país donde ocurren los hechos que aparentemente están tipificados como hechos vinculados a delitos de lesa humanidad, no hay un ordenamiento jurídico que lo pueda perseguir. En el caso de Venezuela, nosotros tenemos en la Constitución los delitos de lesa humanidad y las violaciones de derechos humanos, y nuestros tribunales ordinarios pueden perseguir violaciones de derechos humanos porque así lo establece el ordenamiento jurídico. De forma supletoria se pudiera ir a la Corte Penal Internacional si uno considera que hay un mejor procedimiento en la Corte Penal Internacional. Pero el caso es que la OEA está subvirtiendo el ordenamiento jurídico internacional, el derecho internacional, asumiendo competencias o queriendo asumir competencias que no tiene, tanto así que la Cancillería nicaragüense se manifestó en contra. Le dijo, un momento, primero, no todos los países miembros de la OEA hemos ratificado el Estatuto de Roma. Estados Unidos no ratificó el Estatuto de Roma, por ejemplo, y es miembro de la Organización de Estados Americanos. Entonces no podemos hablar de un delito, una tipificación de un delito, una violación y de un procedimiento específico cuando nosotros ni siquiera somos parte del Estatuto de Roma. Entonces, bueno, es un debate que se va a dar, se demuestra nuevamente que Luis Almagro lo que tiene es una clara intencionalidad política de seguir atacando y asediando a Venezuela a nivel diplomático, y bueno, estamos preparados para eso, pues. Él va a dejar en evidencia nuevamente que no conoce el ordenamiento jurídico, está contraviniendo el ordenamiento jurídico internacional, él como secretario de la OEA, como funcionario, porque él está impulsando estas audiencias públicas en la Organización de Estados Americanos. Entre ellos hay varios traidorcitos, Sí, de lo que estuvieron expresándose, entre ellos García Plaza y una serie de señoritos. Me imagino que esta otra arremetida igual va a ser una derrota para ellos. sí, sí lo es. Ya comenzó a ser una derrota en el momento que Nicaragua se pronunció. La Cancillería nicaragüense se pronuncia y le dice, señor, usted está desconociendo el ordenamiento jurídico internacional y usted está diciendo que nosotros podemos tratar unos temas de los cuales nosotros ni siquiera somos parte, porque estamos hablando de temas vinculados a un instrumento jurídico que no hemos ratificado en varios países de los que somos miembros de la OEA. Entonces, bueno, vamos a seguir venciendo en ese terreno. ¿Vamos a tener presencia en ese debate? No lo sé. No conozco si estamos invitados. País que se está retirando, ¿no? Sí. Pero que hay un tiempo especial. Hay un tiempo para que el tratado se denuncie. Mientras aparte de Nicaragua, ¿hubo algún otro? Hasta el momento solo conozco el pronunciamiento de Nicaragua, de la Cancillería nicaragüense. Vamos con las leyes. Bueno, una aproximación. mira, lo primero que tenemos que hablar, Mario, en este momento, porque he estado leyendo algunos blogs de Pro Da Vinci y otros espacios en las redes donde hablan académicos de la oposición, abogados de la oposición, donde siguen sosteniendo la tesis que la Asamblea Nacional Constituyente no tiene competencias para legislar. Hay que recordarle a estos abogados que efectivamente la Asamblea Nacional Constituyente es plenipotenciaria. Nosotros hemos sido testigos de un proceso de más que un 42% de participación, una participación contundente que le da suficiente legitimidad democrática a la Asamblea Nacional Constituyente, que fue además convocada debidamente de acuerdo a lo que establece el artículo 347, 348, y seguimos trabajando. La Asamblea Nacional Constituyente tiene competencia para legislar porque además en su carácter de plenipotenciariedad decidió que dado que la Asamblea Nacional está en desacato, asumir por razones de emergencia algunas de las materias que son tareas de la Asamblea Nacional en materia económica, en materia de seguridad de Estado, para poder vencer esta arremetida violenta que ya la vencimos con la Asamblea Nacional Constituyente, pero que tenemos que seguir trabajando en mantener la paz, garantizar la resolución de este fenómeno de guerra económica y seguir avanzando.
Eso por un lado. Por otro lado, yo voy a leer porque es que pareciera, a mí nunca me gusta leer los artículos, ¿no? Pero esta vez yo creo que es necesario. Vamos a leer el 347. Déjame buscarlo rápidamente. 347, 348, 349. Ok. El 347, el pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de, o sea, ¿cuáles son las tareas de la Asamblea Nacional Constituyente? Transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución. O sea, redactar una nueva Constitución es una de las 3 tareas que tiene la Asamblea Nacional Constituyente. En ese proceso en el que la Asamblea Nacional Constituyente se establece, porque además se establece una Asamblea Nacional cuando hay una situación de emergencia que amerita una convocatoria de este tipo para transformar el Estado y adecuar la Constitución a una situación política, económica, social diferente, que ha cambiado y que necesita un nuevo pacto político, la Asamblea Nacional en ese proceso puede ir reordenando el Estado. Por ejemplo, ante la situación del Ministerio Público se decidió la reestructuración, se decidió una intervención en el Ministerio Público para poder resolver el problema de impunidad al cual estuvimos sometidos durante varios años, gracias a Luisa Marbella, ¿no? Y esto no es nuevo, en el 99 también se reestructuró el Ministerio. Cierto, disculpa Olga, se disculpó con Leopoldo López por haberlo metido preso. Públicamente fue ayer. Bueno, pero ella ya había hecho su parte cuando no calificó delitos de lesa humanidad, porque nosotros sí podíamos calificar delitos de lesa humanidad. Ella dijo ahora que no, que se disculpaba, pues, si había cometido algún error. Imagínate. Bueno, la fiscal, yo creo que no cometió muchos errores, porque de hecho la calificación de los delitos está muy por debajo de los delitos que se cometieron en materia de violación de derechos humanos. Hoy recordaba, yo decía, cuando estaba hablando Fernando, uno de los 5 héroes cubanos, decía, nosotros sí fuimos ingenuos en el 2014 porque no hablábamos de terrorismo, hablábamos de guarimba, nos hicieron creer en nuestro imaginario, en nuestro lenguaje, que eso era un juego de niños, que eso era una guarimba, y no fuimos tan contundentes como lo hemos sido ahora en calificar los hechos con el nombre que le correspondía, que era actos de terrorismo. Sí. Eso, bueno, el caso es que hay que decirle a la gente que está escribiendo en contra de la Asamblea Nacional Constituyente, no mantener el no reconocimiento del poder constituyente originario que decidió instalar una Asamblea Constituyente que sí puede aprobar leyes, y son leyes constitucionales, porque son leyes en el marco de un proceso constituyente y tienen rango constitucional. Es una ley son leyes especialísimas que son dictadas por el gran legislador y tiene competencia para ello, tiene competencia hasta para reordenar. Si considera que hay una emergencia en algún poder público, una situación que amerite la intervención, la Asamblea Nacional Constituyente pudiera hacerlo tranquilamente. Entonces, son perfectamente legítimas las decisiones o las normativas que se aprueben en la Asamblea Nacional Constituyente. Además hay algo, ¿no? Olga, la primera decisión fue remover del cargo y someter a investigación a la exfiscal. Por eso huye. Y el nombramiento del nuevo fiscal. Claro. ¿Verdad? De Tarek William Saab. Pero luego hay un decreto que ellos parece que están obviando, que fue el decreto de convivencia con los poderes. Claro. ¿Verdad? Que el presidente Nicolás Maduro se presenta en la Asamblea Nacional Constituyente, pone su cargo a la orden, inmediatamente ratificado como presidente de la República Bolivariana. Igualmente ocurrió en la convocatoria de la Asamblea Nacional. Igualmente ocurrió con el poder, igualmente pasó con el poder electoral, igual pasó con el poder judicial. El hecho cierto es que hay un decreto de convivencia y ellos en algunas sesiones especiales las han hecho, bueno, estando en desacato y todo las han hecho. Pero ¿qué es lo primero que resolvió la Asamblea Nacional Constituyente? ¿Qué es lo primero? Lo primero, resolvió el tema de la violencia. Se logró desarticular la violencia que nos estaba llevando a una posibilidad de guerra civil.
Eso fue lo primero. Y eso es una gran victoria. Lo más importante. Lo más importante, tú teniendo teniendo estabilidad, teniendo paz en el país, tú puedes caminar hacia la solución de los problemas que son ciertos y que nos están asediando permanentemente en materia económica, el tema de en cualquier tema político que se pueda presentar, lo vamos a resolver, pero en una situación de paz, no de conflicto. Y eso lo resolvió la Asamblea Nacional Constituyente. Quiero tocar un tema que es medio espinoso, pero es bueno tocarlo, porque cuando la misma oposición convino en aceptar la mesa de diálogo en República Dominicana, ¿verdad? El presidente Nicolás Maduro de inmediato saludó la iniciativa. Sin embargo, ahí se nos está colando algo, ¿no? Un personaje. Yo dije aquí que uno de los que esa constituyente, lo dije yo, a título personal, debo decirlo y con toda responsabilidad, que ese llamado a diálogo por parte de la oposición, de aceptar la invitación de Zapatero, ¿verdad? Y que nosotros siempre hemos estado de acuerdo, viene después de 200 muertos, viene después de una destrucción del aparato productivo nacional, viene después de un cerco, un llamado a cerco financiero mundial por parte del señor Julio Borges. Y específicamente, uno de los que se instala en República Dominicana es el señor Julio Borges. ¿Se está lavando la cara el señor Julio Borges? A lo mejor intenta salvarse de un procedimiento judicial. Disculpa, Olga, uno de los principales responsables de esos 200 muertos, que hay varios, a Freddy Guevara, hasta Requesén, hay varios ahí, pero el principal responsable, sobre todo con el cerco económico, el cerco financiero mundial, es Julio Borges. Entonces, ¿qué está haciendo él allí? ¿Lavándose la cara o tratando de evitar la posibilidad de una investigación? Yo creo que está tratando de lavarse la cara efectivamente, porque si tuviera ciertamente la intención de ir a un diálogo y una conciliación, se hubiese presentado ante la Comisión de la Verdad, por ejemplo, para reconocer que su conducta ha atentado contra la seguridad del Estado, reconocer que ha estado involucrado en un plan perverso de desestabilizar el país, de lograr una situación de conflicto lo suficientemente importante para que haya una intervención extranjera, y en ese reconocer los hechos, a lo mejor comprometerse en una no repetición, y allí a lo mejor pues pudiera darse un diálogo mucho más sincero, ¿no? Ojalá que eso se tocara allá, pero que haya un reconocimiento de los hechos, de haber estado involucrados en este plan macabro, macabro terrorista, y que ellos asumieran la tarea de ir de verdad a una reconciliación con el país, es decir, no vamos a repetir esta situación, más nunca, y nos vamos a ir nuevamente a la vía político-electoral, que sí volvieron a la vía político-electoral. Valga decir, la Asamblea Nacional Constituyente, una de las tareas que tenía era llamar a estos grupos, no llamar a elecciones, llamar a estos grupos violentos a que volvieran a la política. Y por lo menos algunos volvieron al espacio político, al espacio por lo menos electoral, ¿no? De manera bien oscura, porque hay unas primarias allí que están pero terriblemente... no, de hecho fueron impugnadas. Hay denuncias de fraude, hay denuncias de todo por todos lados. Cierto. Ahora, bueno, el hecho cierto es que este señor se está colando por la banda. Se está colando. Eso le impide a la Asamblea Nacional Constituyente seguir la averiguación, en este caso a la Comisión de la Verdad, en donde está involucrado él. ¿Puede lavarse la cara él? No, para nada. La Comisión de la Verdad establecerá... ¿O queda él inmaculado, pues, que no puede ser tocado en el diálogo? Y digo esto porque, mira, una de las cosas que yo dije en su momento, en el momento en que se saludó la convocatoria de mesa de diálogo otra vez, que la misma oposición la solicitó, ellos la solicitaron. Yo dije que eso pasaba también por la aceptación de la Asamblea Nacional Constituyente y la aceptación de la Revolución Bolivariana como un hecho, que no lo han hecho nunca, ¿verdad? Entonces, ¿un individuo de esto se puede salvar de una investigación? No. Nadie se exime de la aplicación de la justicia, no puede suceder. Y la Comisión de la Verdad estará evaluando los hechos, evaluando las responsabilidades
de los últimos acontecimientos terroristas, y allí se establecerá la responsabilidad de quienes estaban financiando y estaban planificando, y se seguirán los procedimientos correspondientes. El pueblo venezolano votó por justicia, no por venganza de todas maneras, eso también hay que aclararlo, ¿no? De pronto, si hubiese un verdadero compromiso de no repetición de los hechos, de volver a la vida política, quién sabe si las víctimas estuvieran de acuerdo en algún tipo de perdón, algún tipo de indulto presidencial, que por las vías que establece el ordenamiento jurídico se pudiera, a lo mejor, no amnistía, porque la violación de derechos humanos no admite amnistía, pero pudiera haber un indulto y algún otro resarcimiento de los daños que se cometieron. Eso pudiera estar en la mesa de diálogo, pues en este nuevo diálogo, pudiera ser. Y pero, eso con la aceptación de las víctimas. Con la aceptación de las víctimas. Porque no es que ellos lo soliciten como una norma sine qua non a cumplirse, una de las reglas a cumplirse en medio de la mesa de diálogo. Eso, aquí hay gente que fue víctima de la Comisión de la Verdad no solamente intenta establecer los hechos, las responsabilidades, los procedimientos a seguir, y además revisar lo que no, los procedimientos, las investigaciones que no siguió el Ministerio Público, sino que es un espacio también para la reconciliación, para buscar los mecanismos para la no repetición de los hechos de violencia. Ese es uno de los objetivos siempre de las mesas de las comisiones de la verdad, que no se repitan los hechos de violencia porque pone en peligro la seguridad del Estado, la seguridad de la nación. O sea, en ese sentido, pues, entendiendo que se quiere es buscar la paz y la reconciliación y zanjar un momento histórico que fue terrible, en el que estuvimos sometidos y vimos la muerte venir de cerca, pues en ese espacio pudiera haber, si hay un verdadero arrepentimiento, un verdadero reconocimiento, de un mea culpa por parte de estos ciudadanos, de los hechos que se cometieron, de su responsabilidad en los hechos, de su instigación al odio, pues pudiera haber por parte de las víctimas un perdón. Y en ese perdón decir, señor presidente, las víctimas, estamos de acuerdo en que a lo mejor usted indulte, que puede ser una figura que esté dentro del ordenamiento jurídico en todo caso, que lo inhabilite políticamente, que lo indulte y lo inhabilitemos políticamente, o que hubiese algún otro tipo de sanción o resarcimiento de los daños que se cometieron. Vamos a hablar de las leyes. Ernesto Bond dice en un artículo en red58.org, dice que el reto de las 8 leyes propuestas por Nicolás Maduro dice que cada una guarda estrecha relación con las demás, por lo que no tendrán éxito sin que se cumplan las otras. Es decir, sí, todo está transversalizado, ¿verdad? Estamos hablando del fenómeno de la especulación de los precios, estamos hablando de cómo hacer que se integre de verdad un mecanismo de fiscalización de precios que parta de la organización popular, estamos hablando de redistribuir las riquezas que se lograron en medio de esta guerra económica a través de un impuesto especialísimo, decía el presidente Maduro, un impuesto punitivo, o sea que era pecharlo de alguna manera, castigar ese enriquecimiento en medio de una guerra económica y redistribuir esa riqueza en la inversión social, pues volver que ese dinero entre al tesoro y se redistribuya en todos los programas sociales. Es una manera de equilibrar, de corregir la distorsión económica que se generó por la guerra económica. Motivar la inversión extranjera. ¿Okay? Darles en esta oportunidad unas nuevas condiciones para la inversión extranjera que facilite, que esa inversión ayude a los 15 motores, como lo dijo el presidente Maduro. O sea, está todo el panorama, todo el fenómeno económico que nos está aprisionando, está siendo tocado por las 8 leyes. Otra de las leyes que también toca el fenómeno es abrir casas de cambio para facilitar el intercambio en esta nueva moneda. A través del DICOM. Entonces yo creo que irnos hacia una cesta de moneda. Y facilitar empezar a irnos a una cesta de moneda. De hecho ya se valoró el barril en yuanes, ya está a nivel internacional el precio del barril en yuanes. Hoy salió en los medios de comunicación. No sé si tú lo viste, yo lo vi y le doy certeza, creo que es totalmente cierto, no habría que revisar. O sea, estamos hablando, sobre todo el presidente Nicolás Maduro en ese discurso habló de ir al euro si la comunidad económica europea no participa también de una arremetida contra nosotros. En el caso de los yuanes, rublos,
yenes, o sea, irnos hacia otra rupia. Fíjate, volviendo al tema de las 8 leyes, estaba revisando la primera ley de estructura de costos y precios justos. ¿Te acuerdas? La primera ley que fue reformada. En esa ley había dos elementos interesantes. Uno, que participaba organizadamente el pueblo en la fiscalización. O sea, había unos mecanismos de que el pueblo participara en el control y en la discusión. Y había un mecanismo de transparencia, es decir, toda la estructura de costos iba a estar publicada en un sitio web, iba a haber una transparencia de lo que allí se acordara para que pudiera haber una fiscalización de cualquier ciudadano. En la reforma que se hizo no se contó con la participación popular, se le dan todas las tareas a la SUNDE y no se cuenta con un mecanismo de transparencia, o sea, para transparentar la estructura de costos y el seguimiento a todo el registro de comerciantes, productores que debe llevar la SUNDE. O sea, me parece que en este nuevo instrumento... Sí, ahora va a haber la participación. Va a estar de la mano sí. La ley de abastecimiento soberano. Se está hablando incluso de los jefes de calles de los CLAP. Que podrían participar con un fiscal y un defensor. Va de la mano. Yo creo que es interesante que ahora se considera que el pueblo organizado participe directamente en la fiscalización. Me parece que es un elemento importante para dar al traste con el tema especulativo. Otro de los elementos, bueno, la estructura de costos ya acordada con todos los sectores, incluyendo con la comunidad, con los grupos, con los sectores organizados, del pueblo organizado, van a evaluar, y en esa evaluar la estructura de costos, por lo que tengo entendido, porque no hemos podido tener acceso a las propuestas de ley del presidente Nicolás Maduro en estos días, pero bueno, lo tengamos acceso para conocerla, pues, para poder discutirla aquí. Uno de los temas es que, bueno, el Estado venezolano va a aportar, bueno, vamos a ver en la estructura de costos dónde necesita apoyo, dónde podemos involucrarnos, por ejemplo, para que el productor, el empaquetador, el distribuidor cuente también con las herramientas que tiene el Estado para abaratar los costos, para poder llevar una estructura, de costos que no impacte en el precio final, sino poder resolver en cada fase de ese producto para que baje realmente el costo, se haga real y poder transparentar, hacerlo del conocimiento público. ¿Sabes que una de las cosas que hay que hacer, digo, o sea, fue una opinión personal, es hacer una revisión, yo creo que hasta derogación de la ley de precios, de costos y precios, que fue muy... Bueno, al entrar en vigencia esta ley, habrá que hay que reformularla. Se derogue el anterior, no se derogaría el anterior. Porque el tema del 30% de ganancia fue terrible para nosotros. No, decía hasta un 30%, pero el problema es que aquí queremos hacernos ricos de hoy para mañana. De hecho, muchos de los comentarios que hacen los comerciantes a nivel internacional, óptimo invertir en Venezuela porque en otros países no tienen esa posibilidad de enriquecimiento que tienen aquí en Venezuela. En cuanto al margen de ganancia, aquí tener hasta un 30% es un margen altísimo de ganancia que no lo tienen en otros países. En Europa muchos de los países son 5, 7%, máximo 10%. Aquí tenemos hasta un 30% y siempre es el 30%. Sí. Nadie mide su ganancia en un 5, en un 7, en un 10, para que sea suficientemente holgada, sino que se baja al máximo. Y después multiplica 30 por 30 por 30 por 30 si tú montas una cadena de distribución y comercialización. Otra de las, perdona Mario, que me pareció muy importante, porque la otra vez hablábamos aquí de una comisión de la verdad económica, y el presidente Maduro, cuando presentó las 8 leyes, pidió que se abriera nuevamente la investigación por el caso Cadivi. Yo creo que eso es importante porque estamos hablando en términos de justicia. O sea, en este momento que el pueblo quiere justicia, una de las cosas que quiere es saber exactamente qué pasó con los que se involucraron y se aprovecharon de los dólares protegidos por el Estado y se los llevaron fuera del país. O sea, hay una situación de justicia. Tiene que ver la recuperación de capital. Otra de las justicias, o sea, en el término de justicia de las decisiones del presidente Maduro que anunció en la Asamblea Nacional Constituyente, es decir, bueno, un momento, aquí también hubo mucho exportador
que en este momento que hemos estado estimulando la exportación de bienes, de productos venezolanos al exterior para poder traer divisas, no han estado cumpliendo con los compromisos y las obligaciones con el Estado. O sea, vamos a revisar todos los exportadores que recibieron apoyo financiero y recibieron además beneficios por parte del dólar protegido para, bueno, para sus transacciones. ¿Qué pasó con ese, qué pasó con ese dinero que entró? Y vamos a ponerle un impuesto que de verdad cumplan impositivamente con los compromisos. No solamente tienen que devolver, pero no es en bolívares, tienen que devolver en dólares. Claro. Tal cual como se le entrega, tienen que devolver en dólares y debería ser con interés. Debería ser con interés y debería ir más de uno preso. Yo digo que nosotros a veces cometemos un error. Nosotros buscamos generalmente el culpable en el abastico, en el mercado, ¿no? Y el error viene de arriba, viene de más arriba. Hay una cosa hay una ley que no hemos hablado mucho, que es la ley de la creación del Consorcio Agroalimentario del Sur, Agrosur. Ve bien lo importante, ¿no? Dice, el instrumento legal tiene como finalidad establecer una gran corporación agroalimentaria que logre la coordinación nacional de los esfuerzos productivos de los 20 rubros más importantes. Estamos hablando de plan. Fíjate que lo que dice Wong tiene relación. Sí, porque estamos hablando. Pues esta ley de creación del agro, un consorcio de agro, tiene que ver con la ley de abastecimiento soberano de precios acordados, tiene que ver con la ley de comités locales de abastecimiento, con la ley de promoción y protección de la inversión extranjera, pues también tenemos materia prima. Que toca todos los aspectos y toca el tema de producción directamente con este consorcio que se quiere crear para darle solidez a todo, a los 15 motores. Pues yo creo que esta es la oportunidad ahora mismo, la oportunidad de que nosotros tomemos un área que jamás hemos tenido control sobre ella, que es el área de los alimentos. Fíjate, hoy hubo un caso bien interesante en La Guaira, en Catia. Te lo pongo de esta manera, fue algo así como una reacción popular. Dice que en Catia, las comunidades dicen que no van a dejar entrar más los camiones de cerveza polar hasta que le lleguen los camiones de alimentos. ¿Qué hay ahí? ¿Hay respuesta popular? Por supuesto. Yo siempre decía que cuando nosotros hablamos de los 545 constituyentes, no son 545. No, somos millones de constituyentes somos millones en la calle organizados. Mira, esto me hace recordar porque el presidente Maduro decía que había que volver a Chávez, ¿no? Qué importante es en este momento que se discute en la Asamblea Nacional Constituyente el modelo económico, porque, ojo, estas leyes son para corregir las distorsiones de un modelo capitalista que nos ha venido afectando, pero vamos a corregir. Bueno, con el tema impositivo podemos redistribuir las riquezas que se lograron en la guerra económica, podemos fomentar la inversión extranjera, pero allí no se está discutiendo realmente el modelo económico. Son algunas bases que van a servir para la discusión que se tiene que dar en la Asamblea Nacional Constituyente con respecto al modelo económico. Yo estaba revisando de la propuesta del comandante Hugo Chávez en el 99, él decía varias cosas. Uno, primero, no podemos seguir discutiendo y enfrentando el dogma del mercado con el dogma del Estado. Bueno, ¿te acuerdas que él hablaba de la tercera vía, que después fue madurando, pero finalmente se concreta en que la organización popular debe asumir el poder económico, debe asumir la real democracia económica, la democratización de los medios de producción. Y nosotros ya estamos rescatando o consolidando este nuevo modelo que proponía en ese momento el comandante Hugo Chávez. Para él era muy importante y él decía que que la democracia económica no era igual a economía, que nosotros tenemos que ir hacia una democracia, incluso mencionaba que el mecanismo de mediciones económicas era totalmente neoliberal. Por supuesto, porque las teorías no tomaba en cuenta lo micro, lo que es Es más, de hecho, cuando realmente no era una carga, es una inversión. Él estuvo incluso exponiendo ese tema. Entonces, él daba toda una apreciación y decía que el pueblo tiene que participar permanentemente
y se logró incorporar en algunos articulados de la Constitución la posibilidad de que nos pudiéramos organizar y pudiéramos asumir la gestión pública, ¿no? Y pudiéramos asumir también tareas de tipo económico, pero la Constitución se queda corta. Realmente creo que en este momento debemos plantear un nuevo modelo económico, porque este modelo es lo que llamamos un modelo mixto. De hecho, Uruguay Carías es escena constituyente. Es que aquí tenemos un modelo mixto donde convive lo privado con lo público. Y eso es mentira, porque no existe una economía neutral ni un modelo neutral. Tenemos que ir a un modelo que realmente se fundamente en nuestros intereses como pueblo, en nuestra organización como pueblo, en nuestra necesidad de garantizar la soberanía alimentaria, garantizar la producción para que nunca más nos intenten asfixiar con una guerra económica. Lo que te quería decir es que el comandante hablaba y decía, bueno, pero es que en ese momento hablaba de pueblo y le daba un contenido al significado de pueblo bien interesante. Bueno, interesante no, el que es. O sea, pueblo es aquel que está consciente de su historia e intenta transformarlo. Y en un estadio superior se convierte en nación cuando se organiza, porque tiene un motivo, un objetivo común que les hace trascender espiritualmente. En este momento, el pueblo venezolano, el pueblo chavista, se ha convertido en una gran nación. Esa nación que se incorpora a esta transformación. Con todos nuestros problemas que tenemos, pero que se reconocen y que sabemos que están y van a irse solucionando. Porque cuando la persona dice que nosotros somos pueblo, pero un momento, pueblo es aquel que está consciente de su historia e intenta transformarla. O sea, pueblo no es cualquiera. Pueblo es aquel que reconoce su propia existencia y que se encamina a transformar su propia realidad. Que nosotros estamos en este momento, pues nada, estaba revisando unas notas del comandante Chávez y estaba pensando en eso. Bueno, este es el momento en que esta gran nación va a darse un nuevo modelo económico diferente al que ya teníamos, con unos nuevos paradigmas propios que hemos ido asumiendo como producto del aprendizaje de esta guerra además reciente, ¿no? Esta guerra económica nos ayudó a madurar. Estamos terminando, Olga, pero yo quiero hablar de las elecciones regionales, ¿eh? Hay un artículo lamentablemente no he podido abrir Misión, ¿verdad? Se me ha hecho imposible, pero estaba buscando el artículo de José Roberto Duque, me encanta cómo escribe él. Y él habla por qué ganar en las elecciones regionales, por qué hay la necesidad de ganar. Una de las razones fundamentales... No, pero hay una razón fundamental que tiene que ver con la paz de paso. Él dice que una de las razones fundamentales para ganar en las regionales es que la oposición no utilice más los presupuestos de una gobernación, presupuesto de una alcaldía, para financiar los hechos terroristas. Y a mí me parece que es una de las razones fundamentales, que tienen que ver con la paz. Si nosotros permitimos que ellos lleguen a una gobernación o lleguen a una alcaldía, estaríamos permitiendo primero actos de corrupción terribles que ellos cometen ahí, empiezan a sacar mucho dinero de esto, y no solamente financian el financiamiento que les viene del exterior, del exterior, pero hay un tema que para mí es de verdad bien importante, que entregarle una alcaldía o una gobernación a la oposición es entregarles el dinero en presupuesto que obviamente tienen que llevar esa gobernación en manos de la oposición para financiar los hechos terroristas. No solamente eso, por ejemplo, las gobernaciones que están en la frontera, si llegan a estar en manos de la oposición, la posibilidad de que sigan alimentando la entrada de grupos paramilitares es muy alta. Eso va a ocurrir. Entonces, estamos ante una situación de necesidad. Tenemos que ganar todas las gobernaciones, especialmente las gobernaciones fronterizas, para mantener la integridad y la seguridad de la nación. Porque pudiéramos poner en riesgo los espacios fronterizos y permitir que sigan... Recuerda que hay un resurgimiento del uribismo en contra del mismo santo. Claro. Después de las conversaciones de paz... No solo eso, sino que en el momento que hubo una pacificación... este proceso de pacificación en Colombia, las FARC decidieron sumarse... Y ser un partido político. Y hacer un partido político. Que ojalá Dios lo cuide. Pero el paramilitarismo no está sumándose a la vida política, o sea, no están integrados. Ellos no decidieron desmovilizarse e integrarse. Ellos siguen estando articulados. Eso se convierte en
muy, muy grande amenaza. Y un saludo a la negra a Piedad Córdoba. Pero eso se convierte en en escenarios de posibles asesinatos de lo que es ahora el partido político de la FARC. O sea, sí, ahí va a haber probablemente, y creo que hay que estar muy alerta, incluso internacionalmente, para hacer las denuncias correspondientes. Es así. Las posibilidades de que empiecen a asesinar líderes que van a una contienda electoral civil normal, están igual planteadas que cuando la Unidad Popular. Es así, ¿sí? Es así. Además que en Colombia las violaciones de derechos humanos y los asesinatos selectivos son el pan de cada día y no se hace ruido. El mundo no observa lo que está ocurriendo en materia de derechos humanos en Colombia. Lo que a mí más me preocupa de eso, Mario, más bien es el tema de para dónde se desplazan los paramilitares. El paramilitarismo es un mercenariato. Son terroristas y necesitan nuevos negocios, nuevo financiamiento, porque si de alguna manera en Colombia se les acaba parte de las tareas, de las actividades del negocio, tienen que desplazarse. ¿Y hacia dónde se van a desplazar? Hacia Venezuela. O sea, es importante mantener de verdad la vigilancia y el control sobre las gobernaciones fronterizas. Sí, porque hemos estado ahorita con el tema de las leyes, que indudablemente es un tema para allá, para discusión inmediata. Pero el tema de las elecciones no puede tampoco pasarla por debajo de la mesa, ni dejarla como un tema que no sea de debate y discusión. Porque es verdad, y lo que dice José Roberto Duque a mí me parece bien interesante. Estaríamos financiando a grupos paramilitares otra vez. Porque ellos no van a elecciones realmente. Ese es el tema. El tema es que ellos no van a elecciones. Ellos van y ni siquiera utilizan las elecciones para poder llegar al poder. No, es que además no tienen programa político. Exacto. O sea, tú le preguntas a cualquier candidato de la MUT si tiene algún programa político para la gobernación, programa electoral. No lo tiene, no lo han mostrado. Yo quisiera que alguno de los candidatos dijera cuál es el plan de gobierno de ser tú gobernador de cualquiera de los estados en los que estás participando. No hay plan de gobierno y eso responde... Hay incluso que hay que hacerlo, y esto es una idea que se me viene a mí ahora a la cabeza. Hay que hacer una investigación nuevamente de todos los entes policiales de las gobernaciones que están en manos de la oposición y sus jefaturas, que están directamente relacionadas con grupos norteamericanos y con grupos de paramilitares. En estos sucesos, estos actos de terrorismo, permitió que se intervinieran algunas de las policías. Por ejemplo, el caso de Chacao. El caso de Chacao, que se encontraron vinculaciones de algunos funcionarios con actos terroristas. Bueno, hay que hacerlo, hay que hacer una revisión de todos los órganos policiales. Esa puede ser una tarea de la Comisión de la Verdad dentro del marco de la Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, Olga, llegamos al final. Por la invitación. De todos modos estamos pendientes porque vamos a... hay que trabajar las leyes cuando las tengamos. Más a profundizar sobre el tema de la ley en el momento que se tenga. Seguro. Okay. Muchas gracias, Olga. Chao, nos vamos.